graduado de Ingeniería en Informática de la Católica. Realicé una maestría en Administración de Empresas, también en la Católica. Trabajo actualmente como Scrum Master del Banco Santander. Eh, Mis metas: tener un perrito, crecimiento profesional, mejora continua, viajar, terminar el pack y ser feliz. Mis hobbies: me gusta jugar Play, me gusta ir al cine, entrenar, y entre los valores, justicia, honestidad, respeto y la amistad. La agenda: vamos a hablar un poco sobre los pedidos, sobre el compromiso, responsabilidad y nuestras elecciones. Antes, me gustaría comentar o que conversaran mediante una votación qué esperan de esta sesión. Vamos a darle un minutico. ¿Qué esperamos? Este tema es súper interesante. Claro, personalmente. Vamos a esperar. $30 segundos. Vamos a finalizar la votación y mostramos los resultados. Interesante. Conocimientos básicos del tema. Vamos a continuar. Antes de hablar de los pedidos efectivos, vamos a hablar qué no es un pedido efectivo. Ejemplos como hay platos sucios en el fregador o hay un error en el sistema contable son ejemplos de pedidos no efectivos. Debemos de evitar confundir afirmaciones con pedidos. Como vemos, estos primeros ejemplos son afirmaciones. Realmente no son un pedido, y si no existe un encuentro tácito entre las personas que están conversando, no van a entender que nos están pidiendo algo. Ahora que más o menos entendemos qué es un pedido no efectivo, vamos a hablar sobre qué es un pedido efectivo. Vamos a agarrar uno de estos ejemplos que habíamos conversado, como hay platos sucios en el fregador, y vamos a transformarlo en un pedido efectivo. Primero, conocer quién solicita el pedido. Muchas veces nos realizan un pedido como debemos enviar la información de tal formulario, disculpen, y no sabemos quién nos está pidiendo esto. Si no sabemos quién nos pide esto, ¿cómo vamos a poder indagar y conocer realmente si hemos cumplido con el pedido o no? Lo segundo que podemos hacer es conocer a quién se le solicita el pedido. Muchas veces estamos en alguna reunión, en nuestros trabajos o en la familia y dicen, por ejemplo, hay que recoger los papeles o alguien que mueva las sillas. Si no sabemos a quién realmente se le está solicitando el pedido, ¿cómo sabemos quién debe cumplirlo y si lo logramos realizar? El tercer punto es conocer qué se espera. Debemos indagar y conocer realmente en el pedido qué es lo que se espera para saber si lo hemos cumplido eficientemente. El cuarto es conocer para cuándo es necesario el pedido. En este ejemplo de platos sucios en el fregador, no nos están indicando cuándo debemos entregar lo que sea que nos estén pidiendo. Y el quinto punto es conocer si fue aceptado o no. Muchas veces nosotros asumimos que los pedidos siempre son aceptados y realmente no es así. Por eso es importante dejar en claro y que quede como evidencia si fue aceptado o no. Ahora, en base a todo lo que hemos conversado, vamos a trabajar con este pedido transformado. Primero era, hay platos sucios en el fregador. Podemos decir o transformarlo de la siguiente manera. Bárbara necesita que por favor Alexander lave los 3 platos que se encuentran en el fregador para hoy en la tarde. ¿Es posible? Si lo vemos más a detalle, podemos ver quién lo solicita: Bárbara. ¿A quién se lo solicita? A Alexander. ¿Qué solicita? Que lave los 3 platos que se encuentran en el fregador. ¿Para cuándo? Para hoy en la tarde.
Es posible, así conocemos si fue aceptado o no fue aceptado realmente el pedido. Ahora, ¿quién me ayuda a transformar este segundo pedido, que era el que habíamos estado trabajando, en un pedido efectivo? ¿Quién me puede ayudar? Sí. ¿Sí? Eh, ¿Cómo transformarlo en un pedido voluntario? En un pedido efectivo. En un pedido efectivo. ¿Será que tienes la lámina un momentico de las preguntas? Sí, claro. Retrocedamos a las láminas donde están los 5 pasos o los 5 ítems importantes de un pedido efectivo. Aquí están los 5. Ok, el pedido era, hay un problema en contabilidad, ¿no? Sí. Yo creo que no responde a ninguna de esas preguntas. Vamos a agregarlas en ese ejemplo para que sea un pedido efectivo. Entonces, primero tengo que saber quién solicita, quién me está preguntando, quién me está diciendo que hay un problema en contabilidad, ¿no? Exacto. Y debo conocer a quién se lo solicita. Podría decir, en la empresa X hay un problema de contabilidad que, que puede ser resuelto por Alejandro Parra, el contador. No sé. Exacto. Así mismo. ¿Y qué se esperaría? Una respuesta negativa o positiva. Alejandro Parra puede arreglar ese problema. Para hacerlo más efectivo, ¿cómo sabríamos si se resolvió el problema o no se resolvió? Si a quien le fue solicitado el requerimiento lo resuelve. Si un ejemplo ficticio que esté realizando la contabilidad doble. Si deja de hacer la contabilidad doble, ya estamos cumpliendo el tercer punto, que es conocer qué se espera. Ya cumplimos a quién se lo solicitó, quién lo solicitó, qué se espera, si fue aceptado o no, solo faltaría el cuarto punto. ¿Para cuándo? Sería, podríamos agregarle el pedido para hoy en la mañana. Sí, exacto. Hay que agregar me imagino un límite de tiempo, ¿verdad? Para que sea efectivo. Exacto. Ok. Gracias. Sigamos. Gracias, Alejandro. De nada. Ahora, ahora hablemos un poco sobre los compromisos. Actualmente existen muchísimos incumplimientos en nuestros compromisos acerca de los pedidos que nos realizan, en los cuales yo me incluyo, que también he incumplido muchos compromisos, como esa llamada que he dejado de hacer, esa información que he dejado de enviar o ese correo. ¿Por qué ocurre eso? Podemos ver los compromisos como, como con dos caras. Uno, el que realiza el pedido y dos, el que lo acepta. Alguien me realiza un pedido a mí y yo acepto hacerlo, o yo le realizo un pedido a alguien y esa persona acepta realizarlo. Hay que recordar que esos incumplimientos afectan lo que es nuestra imagen pública. Disculpe. Y se forma a través de los compromisos y nuestro cumplimiento. Ahora trabajemos en este caso hipotético donde Heisenberg de Breaking Bad le pide a Jesse que traiga los materiales de química a su casa hoy en la noche para realizar un experimento. Podemos ver que él le va a responder en este caso, ok, lo haré. No sabemos si lo va a cumplir o no, pero para evitar incumplimientos podemos realizar las siguientes acciones. En base al mismo pedido, podemos indagar para conocer realmente qué es lo que se necesita, para cuándo y si está entre nuestras capacidades realizarlo. En base al pedido anterior, Jesse podría preguntarle qué materiales, a qué hora en la noche, para ver si a él es factible cumplirlo o no cumplirlo. Lo segundo que podemos hacer es contraofertar.
Si vemos que no es posible cumplir ese compromiso y para no caer en incumplimiento, podemos decirle, no puedo llevar todos los materiales, puedo llevar solo 3 botellas de químico. Y queda en parte del que está realizando el pedido si acepta esa contraoferta o no acepta la contraoferta. Lo otro que podemos hacer es trasladar el pedido a un momento en que sí podamos realizarlo, como en este ejemplo. No puedo ir en la noche, te comentaré cuando pueda. Y la otra opción que podemos realizar es simplemente rechazarlo. Hay que tener en cuenta que el no está entre nuestras declaraciones fundamentales, disculpen, y estas declaraciones de libertad, pero normalmente pueden existir dos casos, que la persona no acepte un no como respuesta o a veces nosotros no rechazamos los pedidos. Y no rechazar los pedidos que no podemos realizar aumenta nuestro porcentaje de incumplimiento y adicionalmente es como pensar a corto plazo solamente para quedar en el, como digo, en el corto plazo bien con la persona y esperar que la suerte nos ayude a ver si podemos realizar o no ese compromiso. Ahora vamos a imaginarnos que Jesse no pudo cumplir con el compromiso que le habían pedido, que era llevar los químicos. Y al haber un incumplimiento, debemos hacernos cargos de él. Y existen dos maneras de tomar esos incumplimientos. Uno, desde el rol de la víctima, y dos, desde el rol de responsable. Normalmente, cuando nos realizan un pedido, la persona que nos realizó ese pedido, por ejemplo, en este caso, Heisenberg, seguramente tenía otros compromisos con otras personas en base a lo que nos había pedido, lo que nos había solicitado. Por eso, este incumplimiento le está afectando a él o le podría afectar. Ahondemos un poquito sobre las dos maneras de los incumplimientos. Desde el rol de la víctima. Normalmente se basan en variables exógenas, donde nosotros no somos parte del problema, sino que algo nos afectó y no pudimos cumplirlo. Podemos escuchar excusas estilo, había mucho tráfico, aparte estaba lloviendo, y un accidente y por eso no pude llegar. Este tipo de excusas nos limitan, porque para que él pudo haberlo cumplido, viéndolo desde este modelo, nadie tenía que haber salido a la calle, tenía que haber un clima espectacular, adicionalmente no tenía que haber ningún accidente, y si ocurría todo eso, yo podía cumplir. Nos limitan. Y existe otro modelo y es verlo desde responsable. Es decir, verlo desde donde yo estoy en el problema, yo soy parte del problema, y lo que vamos a comentar, o las justificaciones, tienen que partir desde la primera persona. Por ejemplo, disculpa, no tomé en cuenta el tiempo que me llevaría a salir del tráfico. Al nosotros ser parte del problema, también somos parte de la solución. Entonces nos abre un infinito de posibilidades para poder salir o para poder realizar y hacernos cargo de este incumplimiento. Existe un modelo que nos permite medir el estado de responsabilidad de una organización, departamento o equipo de trabajo. Este modelo parte desde una línea imaginaria horizontal, donde los que se encuentran en la parte inferior los podemos llamar el juego de buscar culpables. Y tiene varias etapas. La primera, ignorar el problema. Muchas veces en las organizaciones se decide ignorar el problema. Yo estaba viendo ayer la serie de Chernobyl, cuando había explotado el núcleo de la planta nuclear, ellos decidieron ignorar el problema. No estaba pasando nada, a pesar de que les decían que había radiación y que habían quemados por radiación y el núcleo estaba en las afueras de la planta, ellos decían, no, no ha pasado nada. Ignoran el problema. Otro que veo mucho en las organizaciones es decir, no es mi trabajo. A veces estamos escribiendo un correo, nos damos cuenta de que está fallando la impresora y decimos, no, eso no es mi trabajo, ese es el área o el departamento de soporte de las impresoras, no voy a hacer nada. El tercer punto es apuntar con el dedo. También, tomando el ejemplo anterior, podemos decir, eso no es mi trabajo y eso es culpa de las personas que arreglan las impresoras. De esa manera estamos apuntando con el dedo o buscando algún culpable. Lo otro es hacernos los confundidos. Muchas veces
pedimos documentación y una serie de pasos de cómo realizar las cosas. Porque si nos llega a fallar algún paso, decimos, no, esa es culpa de los pasos que nos dieron, no fue mi culpa. Siempre desde el rol de la víctima. El quinto paso es cúbrete el trasero. En esas organizaciones de apartamentos, equipos, donde dejamos todo documentado por correo, creamos una historia, por si algo llega a salir mal, tenemos todos esos documentos que nos cubren el trasero. Así nosotros no somos culpables, el culpable será otro. Y el sexto paso es espero y veo. Este es uno de los peores porque nosotros creemos que los problemas se van a resolver solos, sin interacción de nadie. De la nada se van a resolver. Este es el peor porque todas las soluciones que podrían existir se pierden. Y en base a la misma línea horizontal que le estaba comentando para medir en las organizaciones, lo que se encuentra por arriba o por encima podemos llamar que es el juego de la responsabilidad. Existen 4 pasos. Uno, los vamos a ver, reconocer el problema. Primero, debemos reconocer que existe un problema. Si nos basamos en la película que había comentado, que era la serie, disculpen, de Chernobyl, lo primero que había que hacer era decir, sí, explotó el núcleo, tenemos radiación afuera de la planta, tenemos una fuga, tenemos ese problema. El segundo, adueñarnos del problema. Si seguimos en base a eso, tenemos que decir, no, ese problema es mío, porque me puede afectar, o no necesariamente me puede afectarme indirectamente, pero debemos adueñarnos del problema. El tercero es buscar la manera de resolver ese problema. En esa serie tendríamos que haber intentado eliminar la fuga de radiación que teníamos, todo en base a la serie de Chernobyl. Y el cuarto punto, hay que hacerlo, hay que resolver el problema. Es importante no solamente quedarnos en la etapa de análisis, de pensar cómo lo vamos a hacer, sino hazlo. Ahora vamos a hablar un poco sobre nuestras elecciones. Para ello necesito que alguien me ayude en base a este juego, este rol, disculpe. Imagina que saliste de tu jornada laboral y estás en una reunión con unos amigos y ves que tu jefe te está llamando. ¿Qué harías? ¿Quién me ayuda con esto? Harold, José Antonio, ¿andan por allí? Bárbara, Alejandra, ¿quién me ayuda? Sí, Aquí yo estoy. digo. Ah, bueno. ¿Cuál de ¿Quién? los dos? Harold, Dale. dale, ayúdame. ¿Qué harías si pasa eso? Como me cae muy bien mi jefe, le contestaría. Tú le contestarías. ¿Tu jefe está por Sí. acá? Le vamos a mandar este video para que sepa que... Ya. Buenísimo. Entonces, existen 2 modelos para explicar este comportamiento. Vamos a hablar del primero. Un estímulo y una reacción. El estímulo fue que recibiste la llamada y la reacción fue que la entendiste. Si la atendiste. Si recordamos lo que estábamos hablando, esto se basa en puras variables exógenas. Tú no estás dentro de la solución. Tú solamente hiciste eso por ese estímulo y esto nos recuerda a lo que estamos hablando sobre el rol de víctima. Esto nos limita y no estamos nosotros dentro de la solución. Existe otro modelo que nos lleva más hacia un rol protagónico. Es que dejamos de llamar estímulo el estímulo, sino lo llamamos como información, porque realmente no tiene ningún estado ese estímulo, sino es solo información. Después viene conciencia y elección, que en base a tus modelos mentales, que es que te cae bien tu jefe, va a realizar un comportamiento, o vas a realizar un comportamiento, que ese sería atender la llamada. Ya viéndolo desde este segundo modelo, lo vemos más como un rol protagónico, desde la primera persona. Tú elegiste atenderle el teléfono porque te cayó bien. Y no fue que la llamada hizo que atendieras el teléfono. ¿Se ve la diferencia? Sí. Ya eso lo vamos a ver un poco más en detalle con este otro ejercicio. ¿Me quieres seguir ayudando tú? Vale, no hay problema. Dale, mira. Imagínate que estuviste estudiando toda la noche para el examen de matemáticas, pero igual reprobaste.
y me dices que el profesor la tiene agarrada contigo. Imagínate eso. Ok. Ahora, ayúdame a contestar estas preguntas. ¿Sí? ¿Qué te ha sucedido? Nada que, o sea, estudié mucho y un compañero hizo lo mismo que yo, simplemente porque la tenía agarrada conmigo, me reprobó, tenía 9.5 y no me lo quiso dar el 10, pues. Ok. ¿Quién o qué te afectó negativamente? El profesor me afectó negativamente. El profesor. ¿Qué te ha hecho esa persona? No lo sé, habría que preguntarle a él, no sé. ¿Te reprobó? Bueno, sí, eso. Exacto. Pero en este ejercicio te reprobó. Ok. ¿Cómo te afecta que persista en su actitud? O sea, que ¿cómo te afecta que persista en su actitud? O sea, si sigo viendo una materia próximamente con él, me va a reprobar también, pues. Puede que me repruebe. Exacto. Ahora vamos a cambiar el enfoque de las preguntas bajo el mismo escenario, ¿te parece? Vale. Después conversamos a ver la diferencia entre los dos escenarios. Vamos a ver el segundo. ¿A qué desafío te enfrentaste? A, a presentar una prueba. Sí. Ok. ¿Cuál era tu objetivo principal? Aprobar. Así sea con 10, pero aprobar. Ok. ¿Qué acciones tomaste para enfrentar la situación del examen? Me fajé estudiando toda la noche para presentar. No, ni dormí, fui corrido al examen. Ah, qué fajado. ¿Se te ocurre alguna alternativa que hubiese sido más efectiva que la que tomaste? Sí, dormir y prepararme con mucho tiempo de anticipación. ¿Hay algo que puedas hacer para remediar el daño de haber reprobado? No. O sea, no, ya reprobé, pues no hay que hacer más. No puedo hacer más nada. No puedes hacer más nada. ¿Hay algún aprendizaje que puedes extraer de la situación? Sí, prepararme con mucho tiempo de anticipación y no caerle mal al profesor. ¿Viste las diferencias de cómo vimos este problema, dependiendo de las preguntas? Sí, sí, sí. O sea, es como que uno preguntándote a ti directamente y otro es como que, no sé, viendo como culpable. Era otro tipo de pregunta. Exacto. O sea, la primera lo enfocamos hacia el rol de víctima y esta segunda tú eres el protagonista. Tú eres el dueño de todo, quien tenía las opciones y quien sabe cómo puede mejorar para la siguiente examen. Correcto. Entonces, aquí vemos lo importante de ver o sí, de ver las situaciones o los incumplimientos, por dar un ejemplo que esto es un incumplimiento, de un rol de víctima a un rol de protagonista, donde en uno nos limita todo y en el otro nosotros somos protagonistas para resolver ese problema. ¿Alguna pregunta o respuesta? ¿Alguna pregunta o respuesta? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Ya lo culminamos en un tema corto. No. No, por mi parte no. Estuvo muy claro. Ya, buenísimo. Entonces no me queda más de otra que invitarlos al siguiente webinar. Estaremos hablando sobre emociones. Y muchas gracias a todos por asistir. Chao, buenas noches. Chao. Ahora, Chao, gracias. Chao. Buenas noches. Chao. Chao.